día, qué gozo encontrarme con ustedes en esta ocasión para presentarles la Escuela Bíblica de la Congregación Cristiana Puerta Abierta, un espacio donde hablamos de la palabra de Dios, estudios interesantes de cosas realizadas por Jesús, sus discípulos, Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy estaremos hablando de un hecho muy relevante para la humanidad y es el tema de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Así que te invitamos, vamos a orar y presentar este momento que compartiremos juntos. Señor Jesús, venimos delante de ti y te presentamos reconociendo que tú eres Dios, que eres nuestro Padre y que nos ama. Señor, bendícenos, que esta palabra pueda llegar a los corazones, Señor, y que tú, Padre amado, pueda bendecirles a ellos, que puedan entender el amor que te motivó a hacer todo lo que hiciste y que ese poder tuyo sigue actuando para que más personas te reciban y sus vidas sean cambiadas. Donde quiera que la persona esté, que esté escuchando, mirando este estudio, yo te pido que la bendiga, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. La muerte, la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Miren, la muerte de Jesús es un misterio insondable, es decir, es impenetrable, es profundo, prácticamente incomprensible. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede el mismo Dios morir si decimos que Jesús es Dios? Pero a la vez es la médula del Evangelio, la provisión de Dios para el perdón de los pecados y es la reconciliación del hombre con Dios. Hay muchas circunstancias que rodean y anteceden este acontecimiento. Jesús fue juzgado ante los judíos y también ante los romanos, porque los judíos no podían aplicar la pena capital sin la anuencia romana. Y en 4 ocasiones Pilato declaró a Jesús inocente. Jesús murió como un siervo sufriente, pero resucitó como evidencia de que es el Hijo de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Marcos, capítulo 15, versículos 31 al 39. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente era Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Aquí estábamos leyendo desde el verso 33, pero dice el verso 31 que los principales sacerdotes le escarnecían y se decían unos a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si tú eres el Cristo, desciende de esa cruz para que veamos y creamos. De las cosas que vamos a ver en este estudio, los elementos, es que vemos como en situaciones que nos pasan a todos, siempre hay observadores que están para hacer burlas. Y había muchos observadores, estaban los discípulos, los seguidores de Jesús, estaban otros que no entendían lo que pasaban, pero había un grupo que estaba ahí destinado a burlarse de lo que estaba ocurriendo, porque entendía que Jesús debía bajar de la cruz. Si Jesús no bajaba de la cruz, eso significaba entonces que Jesús no era divino, que entonces los milagros que él hacía no eran verdad, porque no podía salvarse a sí mismo. Y hay una gran verdad que podemos sacar de esto, y es que nos damos cuenta de que no es un asunto de ver para creer, sino que es un asunto de creer para ver. Aquel que decidió que no va a creer, no importa lo que ocurra. Creer en Jesús es una decisión, porque ellos habían visto muchos milagros.
Jesús inclusive resucitó muertos, convirtió el agua en vino, sanó muchos enfermos y ellos no creyeron. Luego Jesús resucita y tampoco van a creer, porque ellos ya habían negado al Señor en su corazón. Inclusive, uno de los malhechores que estaba a la derecha y a la izquierda de Jesús le injuriaba. Uno de ellos le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendió y le dijo: ¿ni aún así temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Si usted quiere ahondar más sobre este versículo, lo puede encontrar en Lucas capítulo 23, 39, 40. Habían dos que estaban ya en el momento de recibir el castigo. Iban a recibir la muerte. Y uno decidió creer y el otro decide no creer. Es decir, que la decisión está en nosotros. Luego nos vamos a que cuando vino esa hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La verdad es que esa oscuridad que descendió sobre toda la tierra al mediodía hace recordar la novena plaga que hubo en Egipto, pero también nos estaba dando una demostración de cómo sería el mundo sin la luz del mundo. En este momento, la luz del mundo se estaba apagando. Es decir, que estaba cayendo el mundo en total tinieblas. Marcos cita la cuarta palabra de Jesús desde la cruz, primero en arameo, el idioma que Jesús usaba normalmente, y luego una traducción para sus lectores romanos cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es otro elemento que ocurre cuando Jesús se encuentra en la cruz crucificado. ¿Qué significa este grito? Hay muchas explicaciones y tal vez ninguna es totalmente satisfactoria, pero parece que en ese momento la comunión eterna con el Padre se interrumpió y Jesús sintió el abandono del pueblo, de los discípulos y del Padre Celestial. Algunos que escuchaban y que no podían entender bien lo que estaba ocurriendo, decían: eso es que está clamando y está llamando a Elías, porque había una creencia en los judíos que en los tiempos de gran y de extrema necesidad, llamaban a Elías y Elías descendía y ayudaban a las personas que se encontraban en extrema necesidad. Y algunas personas pensaban que Jesús estaba haciendo eso. Esos espectadores de Jesús, algunos tenían esa curiosidad morbosa frente a la cruz. La terrible escena no le movía asombro o reverencia, ni siquiera piedad. Se habían acostumbrado a ese barbarismo. Entendían que el que estaba ahí era porque lo merecía. Otro de los elementos que vemos es cómo un soldado toma una esponja en vinagre y se la da a beber. Quizás esta fue una acción motivada por la quinta palabra de Jesús: tengo sed, que dijo en Juan capítulo 19, versículo 28. Otra vez, o tal vez otra burla por un soldado romano. Pero lo importante que podemos nosotros saber, que todo lo que se había escrito en la palabra de Jesús, todo se cumplió. Marcos describe de manera escueta: expiró. De esta manera él dice: el fin de la vida terrenal de Jesús había llegado. Pero cuando vemos a Juan, Juan agrega y dice: consumado es, y entregó su espíritu, indicando que Jesús tuvo todo el tiempo el control y cuando él decidió, entregó su espíritu. Vemos entonces que Lucas mira este acontecimiento con elementos un poco diferentes. Él agrega algo importante cuando cita a Jesús y dice que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y luego dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito el nombre del Señor. Fue tan importante lo que ocurrió, tan relevante para la historia de la humanidad, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Este es uno de los 4 fenómenos sobrenaturales que ocurrió durante la crucifixión de Jesús. Hubo oscuridad, hubo terremoto, sepulcros se abrieron y entonces ahora el templo se abre en dos. Acuérdense que cuando se habla del templo, de ese velo, es porque había un lugar santo y un lugar santísimo que solamente podría entrar el sumo sacerdote. Pero ¿sabe qué significa que ese velo se rasgó en dos? El acceso directo a la presencia de Dios para todo aquel que crea en Jesús. ¿Sabe qué? Se eliminan los sacerdotes, ya no son necesarios, es oficial. Todo creyente es un sacerdote. Lo dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no hay quien pueda decir que no tiene acceso a la presencia de Dios, ya sea para pedirle, ya sea para adorarle, o en la búsqueda del perdón de los pecados, o solicitando obra o misericordia. Jesús no había resucitado, pero ya el milagro estaba siendo una realidad. Ya nosotros estábamos comenzando a tener una esperanza, porque la muerte de Jesús significaba la victoria. El centurión era el soldado encargado de verificar si la muerte física de Jesús se había realizado. Y entonces, esta muerte que sucedió entre las 3 y 6 de la tarde, cuando el soldado verifica con una lanza y dice, ya expiró, va y le cuenta a Pilato, quien le da permiso a José de Arimatea para que lo sepultaran. José de Arimatea, cuando ve que a Jesús le crucifican, va donde Pilato, porque a Jesús lo crucifican viernes y entonces a las 6 de la tarde entraba ya entonces el tiempo de reposo y ese cuerpo iba a quedarse ahí hasta el otro día a las 6 de la tarde y no se podía permitir eso. Por lo tanto, inmediatamente Pilato es informado, entonces va José de Arimatea y entonces busca el cuerpo de Jesús para darle una sepultura adecuada. Cuando el centurión vio que Jesús había expirado, él dice, verdaderamente era hijo de Dios, porque él no había visto a nadie que había muerto de forma tan digna. Muchos de los que eran crucificados, duraban días ahí. Otros, sus cuerpos, venían los buitres, los perros, era una cosa horrorosa. Pero ya Jesús murió y ya es sepultado. Pero cuando le fue posible a las mujeres acercarse a donde estaba Jesús sepultado, a María, a las 2 Marías y a Salomé, las mismas que estuvieron al pie de la cruz y habían observado todo lo que había pasado con el cuerpo del Maestro. Ahora su misión era ir y ver dónde habían colocado a su Maestro. Ellas fueron a adorarle y fueron a llevarle su amor, pero ellas fueron a adorar a un Jesús muerto. Como muchos cristianos hoy día, ellas iban a completar el proceso de embalsamar el cuerpo muerto con aceites perfumados. Pero cuando ellas llegan, se dan cuenta así de lejos, se preocupan y dicen, oh, pero Dios mío, ¿y cómo vamos a remover esa piedra? Pero cuando ellas llegan, se dan cuenta que la piedra había sido removida. Ellas no tenían la fuerza suficiente para removerla, porque en la entrada de la tumba había una abertura que se llamaba acanaladura, es decir, un corte, un tamaño como circular que se hacía con la roca. Y la piedra era como del tamaño de una carreta de
de la rueda de una carreta. Era una cosa demasiado grande. Ellas no podían moverla y cuando de lejos se dan cuenta que la roca había sido movida, la piedra, entonces ellas ven a este joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, que primero trata de calmarlas, porque ellas se sorprendieron. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo esta roca está movida? Y entonces él le dice, no se asusten. Y les dio la gran noticia, ha resucitado. La prueba del hecho era que el lugar estaba vacío donde debía estar el cuerpo de Jesús. Y el ángel le dio una comisión y les dijo, id y decid a sus discípulos y a Pedro. El encargo era muy claro. Debían avisar que Jesús había resucitado y que iba a cumplir la promesa que les había dado. ¿Sabe cuál fue la promesa? Que después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hermanos, en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La resurrección de Jesús fue el cumplimiento del plan de Dios, no un accidente. Lo que Jesús mismo había anunciado tantas veces y que fue el propósito de su venida, ahora llega a realizarse. Jesús muere, es crucificado y muere de esa manera, pero también fue resucitado al tercer día y hubo testigos de tal acción. A ti te digo, Jesús quiere salvar tu vida, así como ha salvado la mía. Qué bueno es compartir este tiempo de la palabra de Dios y ver estos acontecimientos a la luz de la palabra. Te motivo para que continúes estudiando todos estos acontecimientos. Oremos. Señor, gracias por este tiempo en que hemos compartido tu palabra. Permite que podamos encontrarnos contigo, el Jesús resucitado, ese que nos ama, ese que nos perdonó y que nos dio una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga.